Hoy, retos internacionales que si los resuelves podrían volverte millonario. También los descubrimientos DDC que han ido cambiando el curso de la historia. Además, animales con capacidades extraordinarias que la ciencia apenas descubre. Finalmente, el caso de un impostor que pudo burlar a los millonarios. Frederick Borden. ¿Cómo será? Difícil de creer. ¿No encuentras un trabajo que pague lo que valen tus talentos? Pues tal vez deberías de buscar algo distinto, como un concurso o un reto. Así es, en la actualidad existen varios concursos y retos internacionales que pueden hacerte millonario, pero solo si tienes lo necesario para resolverlos. Entonces, conozcamos los retos millonarios más difíciles de creer. Si tu fuerte son las matemáticas, el premio de los problemas del milenio es para ti. Este premio fue creado en el año 2000 por el Clay Mathematics Institute, que postuló 7 problemas matemáticos de alta complejidad. Y por cada uno que alguien logre resolver, se hará acreedor a $1 millón. Pero hasta el año 2013, solo uno de los 7 problemas ha sido resuelto. Curiosamente, la persona que lo resolvió, un matemático de Rusia de nombre Grigory Perelman, rechazó el premio del $1 millón y decidió abandonar un tiempo el campo de las matemáticas, según explicó, por sentirse desilusionado con la ética de los que la practican. A este tipo de concursos se les llama premios de incentivación. Y su fin es que, al ofrecer un gran premio para resolver un problema de interés general, muchas personas participen en la búsqueda de la solución, hasta que alguno lo logre y se tenga un avance en ese campo. Por ejemplo, durante los primeros años de las guerras napoleónicas, el gobierno de Francia ofreció una fuerte suma de dinero a quien encontrara una forma fácil y barata de preservar comida para transportarla a los campamentos militares. Gracias a ese premio, se comenzó a desarrollar la tecnología para envasar la comida. Con el fin de seguir avanzando en el campo de la exploración espacial, la NASA ha patrocinado un par de premios. Uno de ellos es el Knight Rover Challenge, que le otorgará $1.5 billones a quien logre construir un robot que funcione con energía solar y que mantenga una gran capacidad para almacenar. Esto con el fin de crear nuevos tipos de baterías que sirvan en ambientes extremos como el espacio. Con una tecnología así, se podría explorar de manera más fácil, por ejemplo, el lado oscuro de la Luna. Otro premio de $1,5 millones será otorgado por la NASA a quien logre construir un robot autónomo y todoterreno, capaz de encontrar y almacenar muestras geológicas. Hasta la fecha, nadie ha logrado reclamar ninguno de los dos premios. Si lo tuyo no son las matemáticas, ni la ingeniería o las ciencias en general, puedes intentar ganar el premio de $1 millón que otorga el reto paranormal. Una prueba ideada por James Randi, un escéptico declarado que le dará el premio a la persona que logre demostrar algún tipo de habilidad sobrenatural, como mover cosas con la mente, adivinar el futuro o hablar con fantasmas. Obviamente, desde que se postuló el reto en 1968, nadie lo ha podido superar. Difícil de creer. Hoy en día damos por sentado que todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Sin embargo, este conocimiento era peligroso apenas hace unos siglos. Por ello, hablemos ahora de aquellos descubrimientos que han cambiado el rumbo de la historia. Algunos son enormes como la Tierra misma, otros son tan pequeños y sutiles que muchas veces no imaginamos cómo es que lograron transformar al mundo. Descubrimientos difíciles de creer. Para muchos, el fuego y la rueda son los primeros descubrimientos trascendentales en la historia humana, y su importancia es tal que aunque ignoremos cuándo comenzamos a utilizarlos, lo seguimos haciendo todos los días, y en el futuro seguirán con nosotros. El fuego transformó nuestra forma de alimentarnos y relacionarnos en la prehistoria.
ya que no solo cambió el sabor de los alimentos, no, también brindó calor y protección contra la naturaleza y los animales. Pero tal vez su aporte más importante a nuestra cultura sea que nos permitió estar despiertos durante la noche y reunirnos a su alrededor para contar historias. La rueda, por su parte, se utilizó en casi todos los lugares para mejorar los medios de transporte. Pero recordemos que los pueblos prehispánicos, si bien sí conocían la rueda, no la utilizaron con este fin, sino únicamente como elemento de sus juguetes y algunos artefactos que no tenían nada que ver con las comunicaciones. Esta diferencia entre el viejo y el nuevo mundo fue una de las razones por las que los europeos pudieron conquistar lo que hoy es América. La máquina de vapor, el motor de combustión interna y la electricidad, en ese orden, redujeron cada vez más las distancias, al grado que hoy podemos estar en contacto de forma casi instantánea con el otro lado del planeta. Esto puede parecer poco sorprendente, pero recordemos que hace apenas unos 50 años podían pasar días antes que nos enteráramos de las noticias. Otros grandes descubrimientos se dieron en el terreno de la medicina, sin los cuales es muy probable que nunca habríamos llegado a la impresionante cifra de 7,000 millones de habitantes que somos en la actualidad. Primero, tenemos a los microorganismos, que aunque pudimos verlos por primera vez en el siglo XVII, no fue sino hasta el siglo XIX que los médicos comenzaron a tomarlos en cuenta como agentes patógenos e implementaron la que se considera la medida más importante para la salud. Estoy hablando de lavarse las manos antes de operar a los pacientes. Esto nos puede parecer escandaloso, pero todavía, a mediados del siglo XIX, un doctor podía hacer una autopsia en un cuerpo putrefacto y después atender un parto sin antes haber pasado sus manos por el agua. Sin lugar a dudas, la teoría microbiana salvó a millones de personas. Otro ejemplo escandaloso es que a principios del siglo XX, la gente moría de una simple gripe. La anestesia es otro invento médico que podría no tener tanta importancia. Sin embargo, sin ella no sería posible realizar muchas de las operaciones que salvan a miles cada año, sin contar que los tratamientos serían muchísimo más dolorosos. Muchos inventos pueden parecer muy simples, como el papel para dejar recados, por ejemplo, o una engrapadora. No obstante, estos artículos de oficina han permitido que la eficiencia y la producción moderna a lo ancho de todo el mundo no se detenga y continúe creciendo. Por ello, la próxima vez que tengan que engrapar algo, recuerden que tienen en sus manos lo que podría ser una de las herramientas más importantes que hemos creado. El teléfono celular inteligente o smartphone está considerado por muchos como el invento más revolucionario de los últimos años. Sin embargo, recordemos que por sí solo el celular solo nos permitiría hacer llamadas. Para estar realmente conectado requiere de internet, otro invento revolucionario de nuestra cultura sin la cual muchas personas consideran que sus vidas no serían las mismas. Otros inventos que podemos agregar a la lista como maravillas modernas son la televisión, la radio, el automóvil y desde luego el teléfono convencional. Pero existen otros inventos que aunque sean viejos siguen transformando el mundo. Ejemplo de ello es la imprenta. Sin ella, el mundo entero como lo conocemos difícilmente se habría desarrollado, ya que su material de trabajo no es solo el papel, sino las ideas, que pudieron sobrevivir generaciones tras generaciones para ser transmitidas. Por último, tenemos a la pólvora que aunque pueda ser usada con fines bélicos, lo cierto es que sin su descubrimiento, gran parte de la historia y de las maravillas de ingeniería que hoy existen no hubieran sido posibles. Por ello, este antiguo invento chino merece una mención especial. Ya sea un simple papel para anotar recados o el aparato más avanzado de comunicación, lo cierto es que todos estos inventos son importantes porque fueron creados por la mente humana, que es quizás la mejor herramienta, la más maravillosa con la que contamos los seres humanos.
Difícil de creer. Los seres vivos están en continua evolución para adaptarse a su medio ambiente. Y hay veces en que aparecen nuevas especies de animales, o bien son dotados de características extraordinarias. Difíciles de creer. En la Tierra hay cerca de 1.600.000 especies de animales. Y aunque muchas están en peligro de extinción, continuamente aparecen nuevas criaturas. Una de ellas es la rana Pinocho, un anfibio de árbol que fue descubierto en las montañas Foja de la isla de Nueva Guinea. A este se le distingue por presentar una alargada protuberancia en la punta de su nariz que crece o se achica bajo determinadas situaciones. También en aquel país se halló el raro murciélago llamado Yoda, nombrado así por su singular parecido con el personaje de la Guerra de las Galaxias. Y en Sudán también se detectó a una extraña especie de murciélago con un pelaje parecido al de un panda. Sus características son tan particulares que se le cataloga como un nuevo espécimen al que se le ha bautizado como Niumbaha, que significa extraño. Otro murciélago vietnamita tiene una cara como si hubiera sido destrozada. Este distintivo sirve para atrapar a sus presas gracias a los sonidos del eco que transmite en el espacio. En esa misma región se halló la lagartija clonada. De esta solo existen las hembras y pueden reproducirse sin necesidad del macho. Esto mediante la ovulación espontánea de una cría con sus mismos rasgos genéticos, en lo que sería prácticamente una clonación de sí misma. Una molécula generada por la bacteria Delphia acidovorans es capaz de producir nanopartículas de oro. Así como lo escucharon, nanopartículas de oro. Este hallazgo se da a conocer por científicos de Canadá en la revista Nature Chemical Biology. Y es que el microorganismo que habita en la superficie de las pepitas crea estructuras sólidas a temperatura ambiente y en condiciones de acidez neutra. Siguiendo con nuevas especies recientemente descubiertas está el gusano calamar, que parece ser la mezcla de dos rastreros. Este posee muchas cerdas a lo largo de su cuerpo para nadar y tentáculos en su cabeza. Además está la babosa ninja, ubicada en Malasia y cuya particularidad es arrastrar una cola 3 veces más larga que su cabeza. Su forma de cortejar consiste en disparar dardos con un gran contenido de hormonas. Esto lo hace hacia su pareja con fines de apareamiento. Si nos vamos a seres más grandes, hace poco se descubrió en la isla de Sri Lanka a una tarántula del tamaño del rostro humano, imagínenla. Cada una de sus patas tiene una separación de 20 centímetros. Su potente veneno fácilmente puede matar ratones, pequeños pájaros e incluso a serpientes. Y mientras se detectó una nueva especie de mamífero llamado duiker o cefalófo de Walter, esto en África Occidental. En otras latitudes se halló a un curioso roedor sin dientes, a pesar de que especies similares se valen de los incisivos como cinceles para morder y masticar. En pocas palabras, son roedores chimuelos por naturaleza. Este se ubicó en la isla de Sulawesi, en Indonesia, y come tan solo gusanos y lombrices terrestres. En 2011, un pescador de Los Cayos, en Florida, Estados Unidos, se topó con el feto de un tiburón toro de 2 cabezas y un par de corazones. Este tenía una bifurcación axial, es decir, una deformidad que surgió durante el proceso de gestación de gemelos, lo que no permitió que nacieran los 2 escualos. De haber sobrevivido, pronto hubiera muerto por su incapacidad para cazar. También los animales llegan a presentar dones sobresalientes, como se vio con la investigación estadounidense centrada en la búsqueda de la eterna juventud. Los expertos encontraron una fórmula que pudo lograr que algunos ratones vivieran un 20% más que el promedio. Además,
descubrieron que la clave del envejecimiento estaría en el cerebro. Ellos piensan que en el hipotálamo hay una estructura cerebral que se encarga de una serie de procesos químicos causantes del envejecimiento. Para los científicos, el saber más sobre estas sustancias podría ayudar a combatir las enfermedades propias de la vejez y así aumentar la longevidad 16 años más, pero en seres humanos. En cuanto a los delfines, ahora se sabe que estos emiten sonidos particulares para acercar solo a algunos de sus compañeros. Pero aún no se sabe si los silbidos se hacen como parte de un ritual reproductivo o si realmente están intercambiando información en una especie de diálogo. Como sabemos, los saurópodos poseían cuellos de unos 15 metros de largo, pero hasta hace poco se descubrió que la estructura de los huesos del cuello de esos gigantes prehistóricos les permitía cargar a otros animales sin problemas. No obstante, la estructura anatómica de esta zona estaba constituida por aire, escúchenlo bien, por aire en un 60%, y los músculos, tendones y ligamentos estaban posicionados alrededor de una vértebra que ayudaba a hacer sus movimientos más eficientes. Difícil de creer. La familia Barclay de Texas había perdido a su hijo Nicholas, eso en 1994. 3 años después recibieron la llamada de un joven que decía ser Nicholas. Los Barclay fueron a buscarlo, lo encontraron y estuvieron convencidos de que por fin habían dado con su hijo perdido. El problema es que el muchacho no se trataba de Nicholas Barclay, no, se trataba de un ciudadano francés llamado Frédéric Bourdin, uno de los impostores seriales más famosos de todos los tiempos. Esta es su historia. Es difícil de creer. Frédéric Bourdin es un impostor francés mejor conocido como el Camaleón y afirma que durante su vida ha asumido más de 500 identidades diferentes. Nació en 1974 y desde muy joven escapó de su casa. Aún en la adolescencia, empezó a inventarse identidades falsas, sobre todo afirmaba ser huérfano. Eso no era verdad. Lo hacía porque, según sus propias palabras, quería llamar la atención. Y es que Frédéric había crecido en una casa con un padre ausente y una madre que no le hacía mucho caso. Las primeras identidades falsas de Frédéric eran ficticias y pasaba días enteros inventando historias acerca del pasado de sus personajes, practicando cada detalle para no ser descubierto. A mediados de los años 90, una de sus mentiras le provocó problemas con la ley en Francia, por lo que huyó del país. Pero eso no acabó con sus hábitos. En 1997, Frédéric Bourdin asumiría su identidad más famosa. Todo comenzó cuando se enteró del caso de la desaparición de Nicholas Barclay, un joven de Estados Unidos que aparentemente se esfumó sin dejar rastro. Pero lo extraño, apenas comenzaba. El 13 de junio de 1994, en San Antonio, Texas, Nicholas Barclay, de 13 años, fue visto por última vez. Su familia lo buscó por todas partes sin dar con rastro alguno, hasta que en 1997 recibieron una llamada proveniente de la ciudad de Linares, en España. De acuerdo con la policía de ese lugar, el joven era Nicholas Barclay. La familia le había puesto entonces punto final a su pesadilla. O eso parecía. Sin embargo, había muchas cosas raras en la historia de Nicholas. De acuerdo al joven, había sido secuestrado 3 años antes, en Texas, y obligado a prostituirse por un grupo criminal. La historia sonaba convincente, pero había un detalle bastante extraño. Nicholas Barclay era un joven de piel blanca y ojos azules. El Nicholas Barclay que había encontrado la policía española tenía piel morena, ojos cafés y hablaba inglés con un marcado acento francés. Sí, se trataba en realidad de Frédéric Bourdin, pero la pregunta era, ¿cómo pudo engañar a todos?
Según algunos investigadores, para que los impostores tengan éxito, se necesita de personas que estén dispuestas a creerles. Sí, a creerles a pesar de que las evidencias digan lo contrario. En el caso de la familia Barclay, estuvieron dispuestos a pasar por alto las diferencias físicas entre su hijo y el impostor. Según el falso Nicholas Berkeley, el cambio de color de su pelo y sus ojos fue producto de las drogas que le dio el grupo criminal que lo secuestró. Ellos, según él, habían borrado su memoria y lo habían obligado a olvidar el idioma inglés. Lo increíble es que no solo la familia Berkeley se creyó la historia, también lo hicieron las autoridades españolas y estadounidenses, quienes le concedieron a Frederick un pasaporte reconociéndolo como ciudadano norteamericano. Frederick Bourdain entonces viajó con su nueva familia a Estados Unidos y vivió con ellos 5 meses. Hasta que, después de un reportaje de televisión que hicieron sobre el caso de Nicholas Berkeley, un investigador privado empezó a sospechar acerca de su verdadera identidad. Finalmente, Frederick fue desenmascarado y acusado de fraude, por lo que fue condenado a pasar 6 años en prisión. Después de salir de la cárcel, regresó a Europa, donde siguió haciéndose pasar por otras personas, incluyendo huérfanos y hasta un adolescente, a pesar de que en esa época ya tenía más de 30 años. Cuando fue descubierto, de nuevo, fue condenado a prisión. Hoy, Frederick está casado, tiene 3 hijas y, según sus propias palabras, ya no ha asumido identidades falsas, pues, por fin, encontró la persona que siempre quiso ser. ¿Será cierto? ¿O será parte de otro acto de este camaleo? Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.